Juan capítulo 18, del 1 al 11. Vamos a titular nuestra conferencia en esta noche, La copa del sufrimiento. La copa del sufrimiento. Habiendo dicho Jesús estas cosas, salió con sus discípulos al otro lado del torrente de Cedrón, donde había un huerto en el cual entró con sus discípulos. Y también Judas, el que le entregaba, conocía aquel lugar, porque muchas veces Jesús se había reunido allí con sus discípulos. Judas, pues, tomando una compañía de soldados y alguaciles de los principales sacerdotes y de los fariseos, fue allí con linternas y antorchas y con armas. Pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, se adelantó y les dijo: ¿A quién buscáis? Le respondieron: a Jesús Nazareno. Jesús les dijo: yo soy. Y estaba también con ellos Judas, el que le entregaba. Cuando les dijo: yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Volvió pues a preguntarles: ¿a quién buscáis? Y ellos dijeron: a Jesús Nazareno. Respondió Jesús: os he dicho que yo soy. Pues si me buscáis a mí, dejad ir a estos. Para que se cumpliese aquello que había dicho: de los que me diste, no perdí ninguno. Entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Y el siervo se llamaba Malco. Jesús entonces dijo a Pedro: mete tu espada en la vaina. La copa que el Padre me ha dado, ¿no la he de beber? En esta noche que vamos a abordar el tema del sufrimiento en el discipulado, podemos inmediatamente darnos cuenta que el sufrimiento es una copa difícil de beber, especialmente cuando vivimos en una sociedad gobernada por el placer, que huye de la incomodidad y de las dificultades de la vida diaria. Por todos lados vemos anuncios y campañas de publicidad para que la gente se embriague, para que la gente escape de este mundo, de este dolor, de las penas, de los sinsabores y de las angustias por puertas fáciles. Millones de personas buscan diario medios extravagantes para encontrar un poco de placer. Buscan algo o alguien que por algún tiempo los adormezca o los anestesie de su dolor. Pero mientras muchos cristianos también buscan huir de la copa amarga que Dios nos va a entregar a cada uno de nosotros, el ejemplo del Señor Jesús es que Él bebió hasta el fondo el cáliz o la copa que el Padre le había dado. Muchos de los que seguimos a Jesús descubriremos muy pronto que no existe escapatoria alguna para poder huir de esta copa del sufrimiento. Para Cristo significó angustia profunda, dolor, humillación y vergüenza en su crucifixión. Para nosotros puede significar muchas y diferentes cosas, algunas difíciles de sobrellevar, otras tal vez van a ser de carácter excruciante. La pregunta que Pedro le hizo a Jesucristo, Cristo responde: ¿no he de beber la copa que el Padre me ha dado? Y esta respuesta en esta noche va a ser el tema de nuestra conferencia, porque esta respuesta de Cristo nos obliga a pensar, nos desafía a someternos y nos manda a tomar y a beber la copa que Dios ha puesto delante de cada uno de todos nosotros. El sufrimiento, hermanos en Jesucristo,
forma parte de todas las personas que comienzan a seguir a Jesús. Si tú no siguieras a Jesús, de todas maneras en la vida ibas a sufrir, porque el sufrimiento es algo que espera a los buenos, a los malos, a los cristianos y a los no cristianos. Sin embargo, el sufrimiento de los discípulos de Jesucristo es totalmente diferente del sufrimiento de las personas que no son cristianas. Porque las personas que no son cristianas sufren por sus pecados y nunca aprenden del sufrimiento que experimentaron. Pero para el cristiano, Dios ha diseñado que el sufrimiento que tú atravieses o que te esté esperando por causa de tu formación, de la formación de tu carácter y de la enseñanza que Dios te quiera mostrar, es un sufrimiento que te va a hacer cada día una persona mejor. Dicen que cuando el cuero se templa, el tambor toca más duro. Y cuando Dios comienza a templar nuestro carácter y a permitir que el sufrimiento que estás atravesando ahorita comience a templar tu carácter y a prepararte para la vida futura, entonces vas a beber esa copa y la vas a aceptar con el gozo con el cual Jesucristo la recibió. Nadie podrá graduarse en la universidad cristiana sin haber experimentado y aceptado el sufrimiento que Dios tiene para cada uno de nosotros. En Juan 8, 31 y 32, el Señor Jesucristo ejemplificó la diferencia que es muy grande entre un cristiano y un discípulo. Hay muchas personas que seguían a Cristo y aquí Jesús les habla a los que habían ya creído en Él. Si cualquiera de ustedes no me sigue, no carga su cruz, nunca podrá conocer la verdad, porque solamente el que me sigue, solamente los discípulos, son los que son libres y conocen la verdad. Yo conozco cristianos de hace 15 años, cristianos de hace 10 años, cristianos de hace 5 años, que siguen siendo prisioneros, siguen fumando, siguen tomando, siguen mintiendo, siguen con chismes, siguen con agresiones, siguen con un carácter totalmente inmaduro. ¿Por qué? Porque no son discípulos. Son cristianos, pero no son discípulos. El cristianismo está basado en los sufrimientos de Cristo. El discipulado está basado en nuestros propios sufrimientos. Vayamos a Lucas capítulo 9, versículo 23, y veamos las 3 condiciones del discipulado. Lucas 9, versículo 23. Jesucristo está hablando y les dice a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, 3 cosas. Número 1, niéguese a sí mismo. Número 2, tome su cruz cada día. Y número 3, sígame. Quiero que ustedes observen el orden a través del cual Cristo postula los 3 pasos del discípulo. Vean ustedes que en último lugar está seguir a Cristo. ¿Ya lo vieron? En segundo lugar está tomar una cruz. En primer lugar está negarse a sí mismo. En otras palabras, hay muchos cristianos que siguen a Cristo sin vivir negados a sí mismos. Hay muchos cristianos que siguen a Cristo y no aceptan la cruz que tienen que cargar. Y hay otros cristianos que se dicen cristianos que no tienen ni una cruz, ni se han negado a sí mismos, y sin embargo creen que ellos van a heredar la salvación. Veamos pues en estas palabras cómo Cristo define a un verdadero discípulo. De Lucas 9:23 encontramos esta definición. Un creyente es la persona cuya consagración y entrega a Jesucristo ha crecido en un deseo profundo de obedecer, sin importar las consecuencias que puedan sobrevenirle. Vuelvo a repetir, un discípulo es una persona cuya consagración y cuya entrega es tan grande
que no le interesa ni le importa sufrir ni tampoco llevar consecuencias por causa de su Señor. Cristo menciona tres cosas específicas en Lucas 9:23. Número 1, un discípulo debe negarse a sí mismo. ¿Qué significa negarse a sí mismo? Esto significa decirle a nuestro ego, no. Significa que para que Cristo reine en mi trono, en mi corazón, necesito destronarme a mí mismo. No puede en mi corazón gobernar mi yo, mis deseos, mis planes, mis propósitos y al mismo tiempo Jesucristo. Para que Jesucristo pueda gobernar mi vida y tu vida, necesitamos abandonar totalmente el timón de nuestro barco, de nuestra vida, y entregárselo a Él. No ya mi voluntad, sino tu voluntad, Señor. Ya no lo que me conviene, sino lo que tú deseas para mi vida. Si Cristo en el huerto de Getsemaní, cuando el Padre le entrega la copa del sufrimiento, de la muerte y de nuestros pecados, hubiera dicho, no me conviene, clavos, latigazos en la espalda, sufrimiento, vergüenza, vituperio, humillación, Cristo, de acuerdo a su ego, no podía enfrentar esa cruz. Pero Jesús le dice al Padre en el huerto de Getsemaní, no yo, Padre, no se haga mi voluntad. Aquí estoy angustiado, estoy triste, vamos a llegar al grado de separarnos por causa de que mi muerte pueda redimir a la raza humana. Pero sin embargo Jesucristo acepta ir en contra de todo lo que le iba a provocar dolor, y con el gozo puesto delante de él, acepta la crucifixión. En segundo lugar, el discípulo debe cargar una cruz. La cruz es el símbolo de la muerte, y la cruz representa espiritualmente una decisión deliberada de abandonar nuestros deseos, nuestras preferencias, nuestros planes, para vivir con las consecuencias de esas decisiones, no importa cuán dolorosa sea. ¿Escuchaste lo que es la cruz? La cruz es un símbolo de tu muerte y de mi muerte. Y cuando tú aceptas cargar la cruz que Dios te entrega, en ese momento te has acostado en el Calvario y le has dicho al Señor, ya no me importa lo que la gente diga, ya no me importa lo que piense mi propia familia, ya no me importa perder amigos, ya no me importa que no me dé gloria el mundo, no me importa que me reconozcan, no me importa el aplauso, no me importa la exaltación, porque te has acostado en esa cruz, en ese altar, en un sacrificio vivo, y le estás diciendo a Dios, oh Señor, haz conmigo según tu voluntad. Tú no puedes seguir a Cristo sin tener la actitud en tu corazón de estar dispuesto a sufrir por Él. Y en tercer lugar, entonces, el discípulo es una persona, la misma palabra matetos en el griego, que se tradujo discípulo, significa literalmente el que sigue a otra persona. El discípulo es la persona que ha decidido, ¿qué cosa? Negarse a sí mismo y cargar una cruz. Es la persona que ha decidido seguir a Jesucristo. ¿Qué significa seguir a Jesucristo? Significa ir detrás de Él. Lógico. Y debemos preguntarnos, ¿a dónde necesitas seguir a Jesucristo? Bueno, vamos a recordar que Cristo predicó el Evangelio, sanó enfermos, enseñó a los discípulos los secretos del reino de Dios, echó fuera demonios, se enfrentó a sus enemigos, a la burla, a la vergüenza, a la persecución, enfrentó los latigazos, los clavos y la cruz del Calvario. ¿Estás seguro que tú eres un discípulo de Cristo? Bueno, vamos a comenzar desde el principio. Lo primero que un discípulo hace es comenzar a predicar la palabra de Dios. ¿A cuántas personas desde que tú te salvaste, desde que el Señor dio la gracia en tu vida para la salvación, le has hablado de Cristo? ¿En cuántas personas has ido a orar por ellas a un hospital? ¿Ya has echado demonios? ¿Ya has enfrentado la burla en tu trabajo, en tu escuela, en el lugar donde tú te estás manifestando en tu vida profesional? ¿Te has enfrentado a la crucifixión?
¿Te has enfrentado a los clavos? ¿Estás muerto hacia ti mismo y hacia los demás? Entonces, yo te recomendaría que de no ser así, te regresaras mejor y formaras parte y te hicieras miembro del Club de Leones, o el Club de los Rotarios, o vete mejor a tomar clases de corte y confección, o vete a ocuparte de alguna otra cosa, porque el cristianismo no es para ti. El cristianismo es seguir a Jesucristo. Y quiero preguntarte en esta noche, ¿hasta dónde estás tú siguiendo a Jesucristo? Si ni siquiera predicas ni le hablas a nadie de Cristo, si no hay nadie que te aborrezca y te persiga porque eres cristiano, si no has desatado la envidia y los celos de la gente a tu alrededor, es porque simplemente no tienes ningún testimonio que compartir. Tú no puedes ser discípulo de Jesucristo. Regresamos a San Juan capítulo 18 y vamos a estudiar y a ver que en este pasaje los seguidores de Cristo, los discípulos, le habían seguido fielmente durante 3 años. Pero en el capítulo 18 de Juan encontramos que esos hombres que Cristo reclutó le siguieron fielmente hasta este momento. Aquí fue precisamente cuando arrestaron a Jesucristo que todos se echaron a correr cuando vieron que Jesucristo no se defendía. Y aquí encontramos pues que ya habían acabado de cenar la noche anterior, ya habían escuchado en Juan 17 la famosa oración sacerdotal de Jesucristo a su Padre, y ahora se encontraban camino al huerto de Getsemaní. Es interesante que la palabra Getsemaní en el original griego significa aceite prensado. O sea, cuando tomaban las aceitunas y las aplastaban, salía aceite de ellas. Cuando tú tomas las uvas y las aplastas, sale el jugo de la uva. Cuando metes en la licuadora la fruta y la revuelves con las aspas a una velocidad tremenda de revoluciones, sale un jugo. En otras palabras, ninguna vida de ninguno de ustedes puede fluir el jugo, el perfume de la santidad si antes no has sido prensado. Si antes no has decidido soportar el sufrimiento, la persecución, el oprobio y la vergüenza por causa de llevar el nombre de cristiano. Y aquí vemos pues, al llegar a Getsemaní, que había entre Getsemaní y donde estaban los discípulos, dice Juan 18, habiendo dicho Jesús estas cosas, salió con sus discípulos al otro lado del torrente de Cedrón, donde había un huerto en el cual entró con sus discípulos. Para poder llegar al huerto de Getsemaní, todos nosotros los que hemos estado ya por allá en Jerusalén, conocimos el torrente del Cedrón o el valle del Cedrón enfrente de Getsemaní. Es un valle bastante grande, con un canal en medio. Pero lo más interesante es que para poder llegar a Getsemaní, se encuentra un templo. Y junto al templo, el lugar donde, por muchos años, los judíos sacrificaron, y de acuerdo a alguna estadística, se dice que fueron más de 256,000 ovejas. ¿Escuchaste la cifra que acabo de dar? Cerca de 256,000 ovejas, ahí en el Cedrón, en ese valle, fueron sacrificadas. Cuando Cristo atravesó el valle para dirigirse a Getsemaní, atravesaron todo este lugar donde durante muchos años los judíos habían practicado el sacrificio de los animales. Entonces por todos lados los discípulos estaban viendo las paredes y las piedras, la tierra manchada de mucha sangre. Y ahora Jesucristo, principalmente en este momento,
¿Qué pensamientos habrían de correr a través de su mente en este instante cuando él sabía que al atravesar el valle del Cedrón jamás volverían a sacrificar ninguna otra oveja? Porque él era el último, perfecto y eterno sacrificio por los pecados de cada uno de todos nosotros. Al atravesar el Cedrón, Jesús llega a Getsemaní y ahí oró. Veamos en Mateo 26 la oración de Jesús en Getsemaní. Mateo 26, del 36 al 44. Y dice estas palabras. Mateo 26, 36 al 44. Entonces Jesús llegó con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que voy allí. Y oró. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró por segunda vez, diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándoles, se fue de nuevo y oró por tercera vez, diciendo las mismas palabras. Aquí encontramos pues que esta copa por la cual Cristo estaba orando era la muerte en nuestro lugar. Jesús estaba a punto de beber o de experimentar un sufrimiento que él no merecía. No era justo que él pudiera sufrir tanto por ti y por mí. Él había sido puro, había sido santo, nunca había mentido, nunca había hecho mal a nadie, nunca había maldecido a nadie. Eran sufrimientos que debía experimentar en nuestro lugar. El profeta Isaías, 750 años antes de Cristo, en el capítulo 53, del 3 al 6, lo dice claramente: despreciado y echado, varón de dolores, desechado entre nosotros. Él experimentó por nosotros nuestros pecados. Él llevó nuestras iniquidades, nuestras maldades fueron puestas sobre él. Y por nosotros fue él sacrificado, y por su llaga fuimos todos nosotros curados. Angustiado y afligido, no abrió su boca. Todo lo hacía por causa tuya y por causa mía. En medio de esta angustia y de este sufrimiento en Getsemaní, cuando estaba el Hijo de Dios soportando la cruz que iba a llegar pronto y la separación del Padre por tus pecados y por mis pecados, dice Juan 18, versículos del 2 al 3, que unos pasos, gritos, antorchas y groserías les comienzan a los discípulos a llenar de temor, y encontramos a Judas encabezando a un grupo de personas. Y también Judas, el que le entregaba, conocía aquel lugar, porque muchas veces Jesús se había reunido allí con sus discípulos. Judas, pues, tomando una compañía de soldados y alguaciles de los principales sacerdotes y de los fariseos, fue allí con linternas y antorchas y con armas. Toda esta gente, hermanos, venían dispuestos a ¿qué cosa? Creían que se iban a tener que encontrar con personas que iban a pelear contra todos ellos. Venían preparados y armados para una pelea, pero fueron desarmados sorpresivamente. Dice en el versículo 4 al 9, pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, se adelantó y les dijo: ¿a quién buscáis? Le respondieron: a Jesús Nazareno. Jesús les dijo: yo soy.
y estaba también con ellos Judas, el que le entregaba. Cuando les dijo, yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Volvió pues a preguntarles, ¿a quién buscáis? Y ellos dijeron, a Jesús Nazareno. Respondió Jesús, os he dicho que yo soy. Si me buscáis a mí, dejen ir a estos. Para que se cumpliera aquello que había dicho, de los que me diste, no perdí a ninguno. Vemos aquí nosotros algo asombroso. Jesucristo no opone la menor resistencia delante de sus enemigos. Jesucristo nunca tuvo ningún impulso de esconderse, ni de huir. No trató tampoco de sacarle a esta gente los demonios que traían de homicidio, de venganza o de destrucción que los gobernaban. ¿Por qué el Salvador se rindió sin oponer resistencia, bajó la cabeza tan mansamente y se entregó como un cordero a sus verdugos? Porque el Salvador ya había ganado la batalla en el huerto de Getsemaní. La verdadera pelea no era contra ellos. Las armas de Cristo no eran carnales, las armas de Cristo eran espirituales. Y en el huerto de Getsemaní, ahí se libró la batalla y la guerra espiritual. Ahora en Getsemaní, cuando Cristo gana la batalla, orando 3 veces toda la noche, después de la victoria de Getsemaní, Cristo solamente extendía su mano para tomar y recibir la copa que el Padre le había preparado. Hermanos en Jesucristo, cuando Jesús se rinde, porque Él era absolutamente dueño y controlaba esa situación, vemos la reacción contraria de uno de sus discípulos llamado Pedro, cuando había jurado antes en Mateo 26:33 que jamás abandonaría ni se separaría de Jesucristo. Pero ahora Pedro saca una espada y de una forma violenta e impulsiva comienza, dice Juan 18:10, Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó y hiere al siervo del sumo sacerdote y le corta la oreja derecha, y el siervo se llamaba Malco. Vemos pues que aquí Pedro comienza a mostrarse agresivo y Jesús se voltea y entonces le dirige las palabras centrales de nuestro estudio. Versículo 11. Jesús entonces dijo a Pedro, mete tu espada en la vaina, la copa que el Padre me ha dado, no la he de beber. Jesucristo le reprende el temperamento colérico, impulsivo y agresivo, haciéndole una pregunta que levantaría y que sigue levantando hasta nuestros días interrogantes teológicas y morales que debemos de contestar. La copa o la palabra copa nos lleva inmediatamente al huerto de Getsemaní, donde la noche anterior Jesucristo había orado intensamente al grado de exudar sangre. La sangre le salió por las capilaridades de su piel. Ahí Cristo en Getsemaní se entregó completamente, totalmente a la voluntad de su Padre, y ahí Jesucristo aceptó tomar y recibir la voluntad de Dios. Jesucristo decidió entregarse a los propósitos, al plan santo, perfecto, sin ningún lugar a dudas, que el Padre tenía para él. Pero Pedro no pensaba igual, porque le faltaba la dimensión más importante que todo discípulo debe de tener. Una entrega sin reservas a la voluntad del Padre, sin importar las consecuencias o el sufrimiento que hayas de experimentar.
Hermanos en Jesucristo, a todos y cada uno de nosotros nos ha de llegar el momento cuando el Padre te diga, aquí está mi voluntad para ti. Aquí está el propósito que tengo para tu vida hoy o la semana que entra. Y tal vez esto no te agrade a ti. Tal vez sea algo que tengas que sufrir, alguna amargura en tu vida. Alguna cosa con la cual no esperabas, pero que es la voluntad del Padre para tu vida. Y aunque tú trates de racionalizar y de entender por qué esto tiene el Padre para mí, hay algo detrás de la voluntad del Padre que, si tú la aceptas, te va a bendecir como jamás en tu vida lo hubieras podido imaginar. Ahora, el Padre nunca le va a entregar y a revelar su voluntad a un discípulo que no ha hecho la decisión de consagrarse a Él. Si tú eres ese tipo de cristiano que tienes 3 y 4 años en Cristo, vagando de un lado para otro, como los judíos en el desierto, que nunca le has dicho, Padre, ya no me importa nada, si me quieres quitar mi casa, quítamela, si me quieres quitar el coche, quítamelo, si me quieres quitar mi novia, quítamela, si me quieres quitar esto, llévatelo, ya no me importa si me quieres dejar sordo, si me quieres dejar ciego, si quieres aplastarme como haz lo que quieras con mi vida, Señor. Ya no voy a repelar, ya no voy a ir en contra de tu voluntad. Si esta es tu voluntad para mi vida, la acepto gustoso, porque es lo que más me va a bendecir. Cuando tú llegas a ese grado, a Getsemaní, y te rindes ante la voluntad de Dios, y te consagras y le dices, en este 1996, me consagro incondicionalmente a seguirte hasta el Calvario. Entonces Dios te entrega tu copa. Y esta copa que Dios nos entrega es la misión para la cual todos y cada uno de nosotros fuimos llamados en esta vida. ¿Qué significado tiene para todos nosotros 2000 años después? Debemos entender que todos los discípulos tenemos una misión que cumplir, un propósito que alcanzar y un objetivo a donde llegar en esta vida. Dios no quiere simplemente que pases en esta vida o que vivas en esta vida como toda la gente que muere todos los días sin jamás haber tenido ni encontrado la razón de su destino, su propósito y su existencia. Dios quiere que tengas como su Hijo Jesucristo un sentido de misión. Que puedas decir claramente en esta noche, yo sé para qué he nacido. Yo sé a dónde me dirijo. Tal vez como Abraham, Dios le dijo, salte de tu tierra sin decirle a dónde iba. Abraham no sabía a dónde iba, pero Abraham sí sabía quién le decía, salte de tu tierra. Así nosotros no estamos seguros de mañana si vamos a existir. No sabemos la semana que entra dónde vamos a estar, pero sí sabemos algo, quién es Dios. Y eso debe ser suficiente para nosotros. Hay muchos cristianos que se preocupan demasiado por el futuro. ¿Y qué pasará? Y dentro de 4 meses es más importante que aunque no sepamos claramente el futuro, sí sepamos y conozcamos quién es el Dios que nos ha dicho, nunca te dejaré, nunca te desampararé. Es importante pues, y con todo propósito, que existe una copa que tenemos que beber. Puede ser la copa que Dios te dé desde alguna enfermedad, algún aguijón en la carne, hasta los clavos de alguna cruz. Cualquiera que sea tu copa, enfréntala con valor. El sufrimiento que encontrarás será compensado por la bendición de lo alto, cuando Dios ponga tu mano y te diga, bástate mi gracia, mi poder se perfecciona en tu debilidad. A través del dolor vas a encontrar el consuelo y el descanso final que tenemos los cristianos cuando se nos garantiza la victoria por parte de la palabra de Dios. ¿Cómo murió el apóstol Pablo finalmente? El más grande león y guerrero de Dios. ¿Cómo murió este hombre cuando estaba en la víspera de su ejecución, posiblemente en el
Coliseo romano, dice 2 Timoteo 4, del 5 al 8, las palabras que él escribe en su víspera de su muerte. Le dice Pablo a Timoteo antes de morir, ya Pablo había llevado la cruz, había sido azotado por varas, había sufrido naufragios, había sufrido penalidades como buen soldado de Cristo, nunca se quejó, nunca murmuró, de nada hizo caso, no importaba si lo exaltaron, si fue famoso, si estaba su nombre en el periódico, en la televisión, si le aplaudieron, si le reconocieron. Pablo solamente tenía un propósito, llegar a la meta del supremo llamamiento en Cristo Jesús. Y él le dice a Timoteo, tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. ¿Cuántos cristianos se quejan cuando sirven a Dios? Ustedes saben, cuando tenemos un desayuno aquí en Villarejar, vienen hermanos de Cristo jóvenes desde las 4 de la mañana y duermen en la banqueta del Villarejar o en el jardín con el sleeping bag para poner el sonido a las 6 de la mañana, comen tortas y muchas veces ni siquiera desayunan y nunca se quejan. ¿Por qué? Porque ellos saben que son discípulos y están sufriendo penalidades. Forma parte de los desvelos, forma parte de quedarse sin comer, forma parte, si quiero ser decán muchas veces, hay decanes que ya no han regresado porque no les dieron de desayunar. Imagínense nada más la calidad de discípulo tan pobre que existe en muchos cristianos. Hay cristianos que van a la sierra y duermen en petates y comen en puras tortillas duras o 4 o 5 días pan duro con el propósito de dar el evangelio a Cristo. Y hay muchos que dicen, no quiero ir a México porque hace mucho frío. No quiero pasar esto porque está muy calientito allá, o porque me va a pasar esto, me va a pasar aquello. La Biblia dice, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Sufre aflicciones. ¿A qué crees que fuimos llamados? Fuimos llamados a sufrir por causa de Cristo. Y si lo que tú tienes que hacer por causa de Cristo va a implicar sufrimiento, ofréceselo a Cristo en olor fragante, en sacrificio vivo, por las causas que Él murió por ti en una cruz. Dice el versículo 6, Pablo le dice a Timoteo, porque yo ya estoy para ser sacrificado, y pobre de mí, he sufrido tanto. Eso dice. Vemos aquí a un hombre de carácter que dice, el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. ¿Cuál es la vida de Pablo? Peleó una batalla, y le llama buena batalla. Todas las guerras que los hombres han librado han sido guerras malas. La batalla de la fe es la única batalla que es buena, porque es la batalla donde se libra el destino de las almas humanas. Y estamos en guerra, somos soldados, y tenemos que aprender a sufrir, y estamos esperando un año, el 96, que tal vez va a ser amenazador, y va a haber muchas inconveniencias que vas a sufrir, muchas cosas que no te van a gustar, ¡súfrelas! Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino un espíritu de valor, un espíritu de dominio propio, un espíritu que a pesar de cualquier circunstancia adversa, sigues peleando, y te levantas, y sigues peleando, porque eres soldado de Jesucristo. Métete eso en tu cabeza. Haz clara tu vocación y tu elección. Entiende que la copa que el Padre nos ha dado, la tenemos que beber. Y tenemos la seguridad que algún día, por el gozo puesto delante de nosotros, diremos junto con Cristo, valió la pena servir al Señor, seguirlo y entregarle mi vida hasta la muerte. Despidámonos en oración. Te damos gracias, Señor, en esta noche, porque nos has dado un sentido de misión para vivir a cada uno de nosotros. Tu voluntad para nuestra vida es sabia, buena y perfecta. El que no escatimó a su Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará todas las cosas si nosotros se las pedimos? Si Él dio su vida por nosotros y está con nosotros, ¿quién nos podrá hacer frente durante todos los días de nuestra vida?
¿Quién nos separará del amor de Jesucristo? Ni los ángeles, ni los demonios, ni los principados, ni el hambre, ni quedarnos sin ropa, ni sin trabajo, ni sin dinero. Nada ni nadie nos podrá separar jamás del amor que es en Cristo Jesús. Somos enviados como ovejas en medio de lobos. Tenemos que entender que el sufrimiento forma parte de nuestra formación del carácter cristiano. Nadie será un discípulo maduro sin antes haberse entregado y consagrado a sufrir por Cristo. Si alguno de ustedes padece como cristiano, gócese, porque el Espíritu de vuestro Dios reposa sobre vuestras cabezas. Así persiguieron a los profetas antes de vosotros. Si alguno de ustedes ha sufrido injusticias de su esposa, de su esposo, gózate. No busques el camino fácil, no busques la separación, no busques abandonar la guerra. Sufre penalidades, bebe la copa que Dios te ha dado con gozo y Él te fortalecerá para vencer tu guerra espiritual. En esta noche hay personas que tal vez no son cristianas. En esta noche hay algunos de ustedes que necesitan a Jesucristo en su vida. Y en este momento, en este mes que comienza el año del 96, inicia una nueva vida recibiendo a Cristo en tu corazón. Dile al Señor esta noche si lo quieres aceptar como tu Salvador, Señor mío y Dios mío. Perdona mis pecados. He vivido para el placer. He vivido para darme gustos a mí nada más. No he pensado en los demás. No he pensado en mi familia. No he pensado en mis hijos. He pensado solo en darme gusto a mí mismo. A mí mismo. Me arrepiento de mis pecados. Me arrepiento de todo lo que he hecho en contra de ti, Señor, y te pido que me perdones. Porque creo que tu Hijo Jesucristo bebió la copa, sufrió por mí con su sangre en la cruz del Calvario, y que con su resurrección me puedes dar una vida nueva. Señor Jesucristo, te invito en esta noche a mi corazón. Te recibo como Dios, como mi Salvador personal, mi bautizador en el Espíritu Santo, mi liberador, mi luz, mi verdad. Y te pido que me perdones y cambies mi vida, porque quiero ahora comenzar a seguirte con el valor de eso, no solamente creer en ti, sino también padecer por tu nombre, para tu gloria, Señor Jesús. Amén.